Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es muy importante poder estar con ustedes. Siempre digo que Colombia, cuando nos comparamos con el resto de países de la región, está bastante avanzado en este tema de enfermedades huérfanas, sobre todo porque tiene una normativa que nos respalda. Y todo esto se ha alcanzado gracias a los pacientes, a ese movimiento de pacientes, ese movimiento asociativo que hay. Entonces, todo este avance lo debemos a ustedes y siempre hay que resaltar. Entonces me dijeron que les hablara un poquito de enfermedades huérfanas y genética. Entonces vamos a tratar de pues, explicar la relación, pero además entrar un poquito en algo que siempre me preguntan mucho y es la consejería genética. Entonces yo sé que esto lo conocen de memoria, lo voy a mencionar porque no lo podemos dejar de mencionar rápidamente. Y una enfermedad huérfana, que antes la llamábamos raras, son aquellas que por su baja frecuencia individual históricamente las hemos despreciado. Las hemos despreciado los clínicos porque no aprendemos de ellas, entonces no las sabemos diagnosticar. Los investigadores porque no investigamos en ellas, porque siempre cuando un investigador va a empezar un trabajo busca que haya un buen, es decir, gran número de pacientes y aquí pues no lo hay. La industria farmacéutica también, porque ¿qué quiere la industria? Darle, producir un medicamento que le pueda vender a mucha gente. Y en este caso, pues, sí. Y la sociedad en general, a lo largo de los años, le había dado la espalda a esta situación, pero eso afortunadamente ha venido cambiando en los últimos años gracias al movimiento asociativo de los pacientes. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que las enfermedades huérfanas son como 8.000. O sea que si las consideramos a todas juntas, el 7% de la población mundial tiene una huérfana y pensábamos que no tenían un impacto en salud pública, pero también nos hemos dado cuenta que causan el 35% de las muertes infantiles y el 10% de las muertes en niños de 2 a 15 años y afectan en general a personas de cualquier edad. Entonces sí tienen un impacto en salud pública. En Colombia se definen como aquellas crónicamente debilitantes graves que amenazan la vida con una prevalencia menor a 1 en 5.000. Y en el momento el listado nacional incluye 2.273 patologías. Desde la ley 1392 de 2010 en adelante ha salido un montón y sigue saliendo de normativa en el Estado colombiano que protege a estos pacientes, que si bien a veces no se cumple, sí sienta unas bases y nos permite acceder a los derechos a través de mecanismos como la tutela y otros, y eso es una gran fortaleza que tiene nuestro país en comparación con el resto de países. La ley 1392, muy importante, declaró que era de interés especial. Eh, Muy importante también decir que hay una información, una normativa que obliga a que notifiquemos los casos. Yo sé que lo manejo muy bien también. Y ahora sí, para entrar en genética, pues quiero empezar explicando esto que nosotros llamamos el dogma central de la biología. ¿Eso qué es? Que a partir del ADN, el ADN tiene las recetas para fabricar unos productos. Y esos productos son moléculas de ARN o moléculas de proteína. Entonces, en el ARN están los genes y ahí está la receta. Cómo la célula fabrica la proteína o hace, digamos, el plato de esa receta. Entonces, la célula coge ese ADN, le saca una fotocopia de ARN. Este ADN está en el núcleo, ya muy guardada en una caja fuerte. Le saca una fotocopia de ARN y se la lleva a la cocina al cocinero o al chef. Y entonces, ese chef es el ribosoma que ya lee el ARN de la receta y fabrica la proteína. Y esa proteína tiene una función que si la lleva a cabo normalmente, entonces yo soy una persona que no tiene enfermedad. Pero si el ADN está mutado, entonces el ARN también está malo. A veces ese ARN malo es el que hace el daño. Y como el ARN está malo, pues la receta queda mal hecha y la proteína no funciona
no cumple su función y ahí es cuando tengo una enfermedad genética. Esta es una célula, este que ven morado aquí es un núcleo, ahí está el ADN está guardado en forma de estas moléculas que ustedes ven como una X allí, que se llaman cromosomas. Los seres humanos tenemos normalmente 23 parejas de cromosomas. Ustedes las ven ahí, pareja 1, 2, 3, 4, hasta la 23. ¿Por qué son parejas? Porque de cada cromosoma uno me lo da mi papá y otro me lo da mi mamá. ¿Y qué hay en los cromosomas? Los genes. Es decir, que de cada gen yo tengo dos copias, una que me da mi papá y otra que me da. Ustedes ven, esto que acabo de decir es así para todos los cromosomas desde el 1 hasta el 22. Pero en la pareja 23 de cromosomas, los hombres y las mujeres somos diferentes, porque las mujeres tienen dos cromosomas que se llaman X, que son iguales. O sea que los genes que están ahí, las mujeres tienen dos copias. Una en un cromosoma X que le dio el papá y otra en un cromosoma X que le dio la mamá. Pero los hombres no, porque los hombres tenemos un solo cromosoma X y el otro es un Y. O sea que de estos genes que hay en el cromosoma 23 en los hombres, solo tenemos una copia. Eso es importante para entender el mecanismo. ¿Por qué estamos explicando todo eso? Porque el 80% de las enfermedades huérfanas son de origen genético. Entonces, tiene toda la relación del caso hablar de genética cuando estamos hablando de enfermedades huérfanas raras. Estos son los tres grandes tipos de enfermedades genéticas que existen. Cuando está dañado un cromosoma o un pedazo grande de un cromosoma, por ejemplo, en, la, en el síndrome de Down, que no es una enfermedad huérfana, pero es una enfermedad genética, eh, miren que yo debería tener dos cromosomas 21, pues en el síndrome de Down tengo tres. Y ese exceso de información me produce enfermedad. Hay otra enfermedad que se llama síndrome de Turner, en donde los pacientes en los cromosomas sexuales tienen un solo X y no tienen el segundo cromosoma sexual, que puede ser un X o un Y, no lo tienen. Entonces, falta de información también me produce enfermedad. A veces me puede faltar un pedazo, no todo el cromosoma, sino un pedazo. Hay una enfermedad que se llama síndrome de George, en donde en un cromosoma 22 me falta un pedazo. Pero como son errores o daños grandes, ahí siempre hay varios genes que están de más o varios genes que están de menos. Y esas se llaman enfermedades cromosómicas. Las otras enfermedades se llaman monogénicas. Esas son causadas por un solo gen. Es decir, el defecto es más pequeñito. Está por acá metido en un cromosoma y es muy pequeñito porque está dentro de un gen. Estas enfermedades son las que en la mayoría de casos cumplen los patrones de herencia que conocemos. Estas son las que llamamos las hereditarias. Y un tercer grupo de enfermedades genéticas serían las enfermedades complejas, que son enfermedades que tienen un componente genético, pero que no están 100% determinadas por la genética, sino que el ambiente tiene una influencia. Por ejemplo, pensemos en la obesidad. Si uno piensa en obesidad, en una familia donde hay una persona obesa, hay varios otros que pueden tener obesidad. O sea, hay una agregación familiar. Pero si yo soy de esa familia, tengo los genes de predisposición, pero me levanto todos los días a las 5 de la mañana, troto 30 minutos y como bien, no me voy a engordar. Es decir, que con el ambiente modifique esa carga genética. Esos son los tres grandes tipos de enfermedades genéticas. Antes los genetistas nos dedicábamos solo a estas, a las cromosómicas y a las monogénicas, pero ahora cada vez más estamos entrando en estas, que son las enfermedades complejas. Entonces, como ven, hay varios tipos de, digamos, de defectos en el material genético y cada tipo de mutación se busca con exámenes diferentes. Entonces, no es tan sencillo como hacer un cariotipo y ya, o hacer un exoma y ya, sino que dependiendo de la mutación es la prueba que yo hago y existen diferentes pruebas para las enfermedades monogénicas, diferentes pruebas para las cromosómicas y diferentes pruebas para las enfermedades. Por eso es que a veces me hacen una prueba genética y no me sale la causa, porque estamos pidiendo la prueba que no es. Y para eso es muy importante que el genetista defina la prueba.
Bueno, entonces estas que son las monogénicas causadas por un solo gen. Esas cumplen los patrones de herencia que descubrió, que describió Mendel hace muchos años. Entonces, voy a hablar un poquito de esas herencias. Cuando uno va a hablar de herencia mendeliana, hay dos cosas que tengo que definir. Si la enfermedad es ausómica o es de los cromosomas sexuales, ¿eso qué es? Es muy sencillo. Resulta que los cromosomas que les mostré ahora, que van del 1 al 23, los del 1 al 22 se llaman autosomas y la pareja 23 se llaman cromosomas sexuales. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad genética causada por un solo gen y el gen está en algún cromosoma del 1 al 22, esa enfermedad se llama autosoma. Si la enfermedad está en los cromosomas sexuales, pues esa enfermedad se llamará no es autosómica, sino que es ligada al X, si está en el cromosoma X el gen, o al Y, si está en el cromosoma Y el gen. Casi no se habla de herencia ligada al Y porque hay poquitas enfermedades asociadas al cromosoma Y. Entonces, ¿qué es una enfermedad de herencia autosómica recesiva? Pues autosómica, ya saben, el gen que la causa está en algún cromosoma del 1 al 22. ¿Y recesiva qué es? Yo les conté ahora que que de todos los genes yo tengo dos copias. Una me la da mi papá, otra me la da mi mamá. Entonces recesivo quiere decir que es una enfermedad que yo tengo que tener las dos copias malas para estar enfermo. Si solo tengo una mala, pero la otra está buena, yo no estoy enfermo y soy un portador. Entonces, tenemos dos copias de cada gen. Si tengo una sola copia mala, soy un portador. Si tengo dos copias malas, estoy afectado. Entonces, una persona que tiene, que tiene un gen bueno y el otro bueno, pues es una persona que es sana. Si estamos hablando de una enfermedad autosómica recesiva. Si tiene un gen bueno y el otro está malo, es un portador. Y si tiene los dos genes malos, ahí sí está enfermo. O sea que si alguien tiene una enfermedad autosómica recesiva, yo me puedo imaginar cómo son sus genes. Y sus genes son así. Ambos están malos. Ambos tienen una alteración. Si esa persona que tiene los dos genes malos se consigue una pareja que no es de la familia, que es de la población general, lo más probable es que esa pareja tenga esos mismos genes buenos. Entonces, ¿cómo son los hijos de esa pareja? Pues habría que mirar todas las posibilidades, porque cuando yo tengo un hijo, yo le paso un gen y el otro se lo pasa mi pareja. Entonces, en cada embarazo, esta pareja de una persona que tiene la enfermedad recesiva y otra que no, estas son las posibilidades. Pasa el malo, pasa el bueno. Este es un porta. Pasa el malo y bueno, este es un portador. Pasa el gen malo, pasa el gen bueno, este también es un portador. Bueno, y pasa este gen malo, pasa este gen bueno, sería un portador. Creo que aquí tenemos errores. A ver, yo bueno. Paso el gen malo, bueno, sí. Ok, listo. Entonces, estas serían las probabilidades. Miremos cómo es cada paciente. Es cada hijo. Si este hijo que tuvo un gen malo y un gen bueno es un portador. Este que tuvo un gen malo y un gen bueno es un portador. Este hijo que tuvo un gen malo y un gen bueno es un portador. Y este hijo que tuvo un gen malo y un gen bueno es un portador. Es decir, cuando una persona enferma de una enfermedad recesiva, tiene hijos. Todos los hijos son portadores. ¿Por qué? Porque él no tiene copia buena para pasar. Todas sus copias son malas. Y el otro, si la pareja sana, tiene solo copias buenas. Entonces todos los hijos son portadores. Entonces, esta pareja, todos sus hijos serán portadores de la enfermedad. Y así podríamos analizar, digamos, cada tipo de emparejamiento. Ahora pensemos que esa persona que tiene la enfermedad, pues es hija de unos padres
Entonces, ¿cómo podrían ser sus padres? Sus padres, lo más usual es que sean así. El papá tenía un gen bueno y uno malo, o sea que era un portador, y la mamá también, un gen bueno y otro malo, o sea que era un portador. Entonces, ¿por qué él salió afectado? Porque ambos le heredaron la copia mala. Pero ¿cómo es el resto de posibilidades de esa misma pareja, de los papás del enfermo? Pues habría que analizar. Entonces, por ejemplo, puede ser que pasa el papá el gen bueno y la mamá el malo, o el papá pasa el bueno y la mamá pasa este otro bueno, o el papá pasa este malo y la mamá un gen mal, este gen malo también, el papá el malo y el papá el bueno. Entonces, todas estas son las posibilidades. Y aquí, ¿qué tenemos? Que esta pareja, cada que tiene un embarazo, puede tener hijos así, que son portadores, o así, que son sanos, ni siquiera portadores, o así, que es un hijo enfermo, o así, que es un hijo portador. Entonces, y esta probabilidad juega en cada embarazo. Es decir, que en cada embarazo es un dado de cuatro caras, en donde una cara me sale sano absolutamente, una cara es que me sale enfermo el hijo y dos caras es que me sale portado. Pero yo puedo tirar ese dado cuatro veces y las cuatro veces me cae en la misma cara, ¿sí? Hay algo que nosotros en genética usamos mucho y es el árbol genealógico, el heredograma. Entonces, cuando vemos heredogramas como este, donde hay poquitos afectados en la familia, y si hay más de uno son hermanos, ahí pensamos en que puede ser una enfermedad recesiva. También es muy típico de la enfermedad recesiva que hay un solo afectado y es hijo de padres que son familiares. Por ejemplo, padres que son primos, se llama padres consanguíneos. Entonces, hasta ahí la enfermedad recesiva. Ahora pasamos a la enfermedad autosómica dominante. Entonces, ¿qué es la enfermedad autosómica dominante? Causada por un gen que está en un cromosoma del 1 al 22 y que para estar enfermo ya no necesito dos copias malas como en la recesiva, yo que no, con una sola copia mala ya tengo la enfermedad. Entonces, recordemos, tenemos dos copias de cada gen, pero en esta enfermedad, en estas dominantes, con una sola copia mala, ya estoy enfermo. Entonces, ¿cómo estaría una persona que tiene gen bueno, gen bueno? Sano. Una persona que tiene gen bueno y un gen malo está enfermo. Y una persona que tiene los dos genes malos está más enfermo, más afectado. Si con una copia estoy enfermo, pues imagínese con dos malas. Si alguien tiene una enfermedad autosómica dominante, entonces yo me puedo imaginar cómo son sus genes. Y sus genes, lo más probable es que sea un gen está bueno y el otro está mal. Pensemos entonces que esta persona que tiene una enfermedad autosómica dominante tiene un gen malo, un gen bueno, se empareja con una persona de la población general que tiene sus dos genes buenos. ¿Cómo es las probabilidades de esta pareja en cada embarazo? Puede pasar, el paciente pasa el gen bueno y la pareja un gen bueno, la persona sana, el hijo. El paciente pasa el gen bueno y la pareja también, hijo, no está enfermo, pero resulta que el paciente pasa el gen malo y la pareja pasa un gen bueno. Este está enfermo, porque aquí con una sola copia mala estoy afectado. Y acá también paso el gen malo y mi pareja pasa este otro gen bueno. Estoy afectado. O sea que en este caso, esto es como tirar un dado, cada embarazo, de cuatro caras, donde dos caras es que me sale un hijo sano absolutamente, caras es que me sale un hijo con la enfermedad. Ahora pensemos en que tenemos esa misma persona afectada por esa enfermedad autosómica dominante, tiene un gen malo, un gen bueno. ¿Cómo serán los papás? Lo más probable es que los papás sean así. Uno de los dos tiene un gen bueno y un gen malo, y este fue el que le pasó este gen. Y la otra pareja tiene los dos genes buenos. Entonces, para esa pareja, las probabilidades son las mismas que mencionamos ahora. Bueno, cuando nosotros hacemos un heredograma,
y nos encontramos que hay varias generaciones afectadas por la misma enfermedad, pensamos que se trata de una enfermedad autosómica dómica. Ahora, vamos a las herencias donde el gen malo está en el cromosoma X. Y vamos a empezar con la herencia ligada al X recesiva. ¿Cómo así? Es lo que quiere decir ligada al X recesiva es que es una enfermedad que el gen que la causa está en el cromosoma X y que tengo que tener las dos copias malas para estar enfermo. Entonces miremos acá. Aquí las mujeres y los hombres somos diferentes, porque las mujeres tienen dos cromosomas X. En cambio, los hombres solo tenemos un cromosoma X. Las mujeres de estos genes tienen dos copias, nosotros solo tenemos una, porque el otro no es un cromosoma X, es un cromosoma Y. Entonces, en estas enfermedades, la letra minúscula, en esta enfermedad que es ligada al X recesiva, la letra minúscula quiere decir que es el gen malo y la mayúscula quiere decir que es el gen bueno. Entonces pensemos en mujeres. Si las mujeres tienen las dos letras minúsculas, o sea, los dos genes malos, está enferma, porque es una enfermedad recesiva, necesito las dos copias para estar enferma. Pero si tiene una copia buena y la otra mala, ella solamente es portadora. Si tiene las dos copias buenas, ella es normal. Sin embargo, en los hombres es diferente. Como solo tenemos una copia, si esa única copia está mala, yo estoy enfermo. Y si esa única copia está buena, yo soy sano. Veamos este heredograma de árbol familiar. ¿Por qué bueno, esto quiere decir lo siguiente, cuando los cuadrados son hombres y los círculos son mujeres. Cuando está pintado completo, el paciente está enfermo y cuando yo le dibujo un puntico nomás, el paciente es un portador. ¿Por qué yo veo ese heredograma y yo digo, eso es un trastorno ligado al X? El gen está en el X. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Mire que como las mujeres tienen dos cromosomas X, siempre a su hijo le van a pasar un cromosoma X. Los hombres tenemos un X y un Y. Si yo paso el cromosoma X, ese hijo va a ser una niña, que la mamá pasa una X y yo también. Pero si yo paso el cromosoma Y, ese va a ser un hijo varón. Es decir, el hombre es quien define el sexo del hijo, porque la mujer siempre pasa un cromosoma X y el hombre puede pasar un X, caso será una niña, o un Y, caso será un varón. O sea que yo, como papá, nunca le puedo pasar a un hijo varón mi cromosoma X, porque si no, no sería varón. Para que sea varón le tengo que pasar el cromosoma Y. Es decir, que si yo, papá, tengo mi cromosoma X malo con una mutación, nunca le voy a pasar esa mutación a un hijo varón. Y eso es lo que uno observa aquí en el heredograma. Mire que observo papá enfermo y todos los hijos varones son sanos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es una enfermedad ligada al X recesiva? Ahí tengo que mirar es la mujer, las hijas mujeres de ese papá afectado. Como yo soy el papá, tengo una sola X y tengo mala ese cromosoma X, tengo un gen malo allí. Si yo voy a tener una hija, tengo que pasar ese cromosoma X, que es el único que tengo. Entonces todas mis hijas van a tener la mutación. Pero no están enfermas, son portadoras, porque solo tienen una copia mala y para estar enferma tienen que tener dos. Es decir, que para mirarse una enfermedad ligada al X, lo que nosotros miramos es si nunca se la pasa un papá al hijo varón, está en el cromosoma X. Y si todas las hijas de ese papá enfermo son portadoras, es una enfermedad ligada al X recesivo. Ahora, hay enfermedad ligada al X dominante también. Entonces, volvamos, recordemos, las mujeres tienen dos cromosomas X, los hombres tenemos X y Y. Aquí cambia porque la letra minúscula ahora es buena, es la copia buena, en bueno, y la mayúscula es la mala. Entonces, ¿cómo es para una enfermedad ligada al X dominante? Que recordemos que es el gen que la causa está en el cromosoma X
y con una sola copia mala que tengo ya estoy enfermo. Entonces, una mujer que tiene las dos copias buenas, porque aquí la minúscula es buena, normal, una mujer que tiene una copia mala y la otra buena, está afectada porque es dominante. Una mujer que tiene las dos copias malas está más afectada. Entonces, si la única copia que tenemos está buena, soy mal, pero si la única copia que tenemos está mala, soy afectado. Yo veo este heredograma y yo digo, ¿por qué sé que esto es de una enfermedad ligada al X dominante? Entonces, lo primero que miramos es, a ver, ¿el varón afectado le pasa la enfermedad a los hijos? No, no. Entonces yo digo, ese gen está en el X. Entonces ahora para comprobarlo y para mirar si es recesiva o dominante, miremos las hijas de ese varón afectado. Y él, como solo tiene una X, le va a pasar esa X a todas sus hijas. Y mire que todas sus hijas son enfermas. Acá también. Entonces, la mamá pasó una X buena, el papá pasó una X malo y la niña está enferma. Las niñas, todas. Quiere decir que es dominante la enfermedad. Entonces, eso es un poquito la explicación de la herencia mendeliana. Tal vez entenderlo de primerazo puede ser un poco complicado, pero si uno tiene una enfermedad y ya le dijeron el tipo de herencia, pues puede entender un poco más aquí la situación. ¿Por qué es importante tener saber cuál es el gen afectado? Porque cuando yo identifico el gen que está malo, yo lo puedo buscar en mis familiares y puedo mirar el riesgo de mis familiares de que también tengan hijos con la enfermedad o que tienen la enfermedad y todavía no se les ha manifestado y entonces pueden tomar medidas, las medidas preventivas. Y estas enfermedades tienen tratamiento. De hecho, las vemos como muy complejas a veces, pero resulta que las enfermedades genéticas, si lo pensamos bien, son fáciles de diseñar tratamiento, porque es un solo gen el que está malo, por lo menos en las enfermedades causadas por un solo gen. Y entonces, si yo identifico cuál es el gen, pues, que está dañado, pues entonces yo ya sé cómo es todo el mecanismo de producción de la enfermedad. Yo sé que hay un gen malo que produce un ARN malo, que produce una proteína mala, una función que no se cumple. Entonces, hay posibilidades de desarrollar tratamientos a todos los niveles. Por ejemplo, yo puedo modificar el genotipo. Si el paciente tiene un gen malo que no le funciona, yo le puedo meter ese gen. Antes, ¿cómo lo hacíamos? Con trasplantes, por ejemplo, hepáticos o de médula ósea, que son muy riesgosos. Pero hoy en día existen mecanismos para ir, cojo, le saco células a ese paciente, le hago un cambio del gen que está malo y vuelvo y le pongo sus células al paciente. Entonces hay varios mecanismos allí para hacerlo. Por ejemplo, los mecanismos de edición genética o de inserción de algunos genes. Pero yo también puedo diseñar tratamientos aquí en el paso de ADN a ARN. Ahí yo puedo, por ejemplo, a veces lo que hace daño es que se produzca el ARN, entonces yo puedo evitar que se produzca el ARN. Eh, yo puedo hacer que se salte una mutación, que sea ignorada. A nivel del ARN, que es la copia que saco del ADN, yo puedo degradar ese ARN. Yo puedo hacer también que el ribosoma que lee el ARN para producir la proteína se salte una mutación o la malinterprete. Si el paciente le falta esta proteína, yo puedo reemplazarle esa proteína, le pongo la proteína, que esas son las terapias de reemplazo enzimático, que es de las que más se utilizan hoy en día para este tipo de enfermedades. Y yo puedo compensar el metabolismo del paciente. Por ejemplo, es que el paciente tiene fenilcetonuria, entonces no puede degradar la fenilalanina de la dieta, pues entonces le doy una dieta sin fenilalanina. Y pues ya están las intervenciones tradicionales que existen desde hace mucho tiempo, que ya son hacer cirugías y la rehabilitación. Siempre me gusta decir aquí que cuando hay una enfermedad genética no solo está enfermo el paciente, sino toda la familia, porque
esto altera toda la dinámica familiar. Hay otras personas en riesgo, hay un cuidador que no puede producir económicamente porque está dedicado a cuidar al paciente. Entonces hay una cantidad de intervenciones que se pueden hacer. Digamos que no se ha desarrollado ningún medicamento de los que mencioné ahora, pero sí yo puedo hacer una consejería genética, yo puedo buscar quién tiene la mutación y yo puedo intervenir a esa familia con trabajo social y con psicología. Entonces, como mensaje final, lo que quiero decir es que no debemos continuar despreciando las enfermedades huérfanas raras, sino que debemos, del personal de salud, prepararnos para reconocerlas y diagnosticarlas. No debemos satanizar los medicamentos huérfanos, y esto lo digo como sistema de salud, como medicamentos que llegaron a quebrar el sistema porque son muy caros, sino que debemos entender que estos medicamentos son la respuesta a una necesidad de una población que habíamos ignorado por mucho tiempo, que por fin llegan estos medicamentos. Entonces también tenemos derecho a que en nuestro país podamos acceder a esos medicamentos de última tecnología. Y finalmente, no debemos asumir que ante las enfermedades genéticas no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Algunas ya tienen medicamento y las que no tienen medicamento, pues el diagnóstico, la identificación del gen y el abordaje ya es una terapia o es parte de la terapia que los pacientes pueden recibir. Eso es un poquito de genética y enfermedades huérfanas raras. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. En estas enfermedades genéticas o raras, digámoslo de esta manera, el porcentaje de que aparezcan estas enfermedades genéticas ambientales que son adquiridas frente a las genéticas puede ser de cuánto aproximadamente. Digamos, cuando miramos las causas de las enfermedades raras, de cada 100 enfermedades raras, 80 son de origen genético, pero 20 no. Y ahí en ese 20% hay una cantidad de causas diferentes a la genética, como por ejemplo exposiciones ambientales, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, en donde mi propio sistema inmune ataca algunas células de mi cuerpo y se empiezan a destruir. Eh, y podríamos decir pues otra cantidad de causas, porque son muy variadas, pero es importante mencionar a las autoinmunes porque son una gran cantidad de enfermedades y además se ha encontrado que estas enfermedades autoinmunes son más comunes en las mujeres que en los hombres. Los hombres también nos afecta, pero más a las mujeres. Y eso explica por qué de pronto cuando hacemos estadísticas hay más mujeres afectadas de enfermedades raras que hombres. Las causas son muy variadas. Sin embargo, esas otras causas, también que decimos que no son genéticas, también en parte pueden estar explicadas por la genética. Lo que pasa es que no hay una causa única genética, sino que son muchos genes involucrados en el proceso. Eh, y entonces es difícil establecer el riesgo de recurrencia. Hoy en día los genetistas estamos trabajando muy fuerte en esas enfermedades para poder no evaluar ya un solo gen, sino todo el genoma y poder definir cuál es tu riesgo. Pues miramos todo el genoma, muchos genes y decimos tu riesgo de tener, por ejemplo, artritis reumatoide es este. Y eso es lo que llamamos medicina personalizada, genética a las enfermedades que no son 100% genéticas. Para allá vamos en ese camino y esa será la medicina. Yo no digo el futuro, sino que ya empezó. Y se vienen muchos cambios en los próximos años para el abordaje y el manejo de estas enfermedades. Queda claro un tema, usted no vive el futuro, pero digamos que la ciencia ha avanzado muchísimo. Hay una probabilidad, yo no sé, esta pregunta se me viene a la cabeza porque es lo que normalmente la gente puede pensar. Como hemos avanzado tanto, ¿qué tan probable es que al feto o al bebé en el vientre de la mamá le puedan hacer un examen y en donde se den cuenta que genéticamente puede venir algo alterado y antes de dar a luz le hagan, digamos, le cambien el gen, le mejoren el gen para que el bebé
nazca perfecto. ¿Eso es viable o eso es muy complicado? No, es absolutamente posible. Hoy en día puedo eh, hacer procedimientos invasivos donde saco células del bebé y analizo su genoma. Inclusive puedo hacer exámenes de sangre, o sea, evaluar a través de la sangre de la mamá. Le tomo una muestra de sangre a la mamá y ahí se ha encontrado que hay ADN fetal y entonces puedo evaluar el gen del feto, el genoma del feto a través de una muestra de sangre materna. Hay algunas enfermedades que son contadas, realmente son pocas, que yo puedo hacer una intervención inútero dentro del útero, pero las hay. Algunas enfermedades donde puedo suplementar algunas vitaminas, inclusive hay unas enfermedades, eh, unas condiciones de manejo quirúrgico donde están operando a los fetos dentro del útero de la madre. Y hay otras enfermedades que no hay nada que hacer, pero que entonces se ofrece, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, toda esa gama de posibilidades existe. Yo diría que es algo relativamente nuevo en lo que estamos empezando, pero que cada vez habrá más posibilidades de ese tipo de manejos. Y genéticamente, última pregunta por el tiempo, doctor. ¿Cuántas enfermedades se logran detectar genéticamente en las primeras horas de nacimiento del bebé en Colombia? Porque tengo entendido que en Colombia hay 2.247, 2.250 enfermedades huérfanas registradas según datos del ministerio, pero a nivel mundial pueden ser 6, 7 mil enfermedades. De estas 2.250, un poco más, un poco menos, ¿cuántas tienen tratamiento y cuántas se pueden hoy diagnosticar en las primeras horas de vida? La gran mayoría de enfermedades huérfanas no tienen un tratamiento. Solo una pequeña proporción tiene tratamiento porque apenas hace algunos años se ha venido investigando en estas enfermedades y desarrollando medicamentos. Eh, Hay que también aclarar que no para todas vale la pena hacer un diagnóstico eh, inmediatamente el paciente nace en lo que llamamos tamizaje neonatal. Porque ¿qué es el tamizaje neonatal? Eh, es hacer unas pruebas de unas enfermedades donde el paciente aparentemente está sano, pero cuando haga la primera manifestación de la enfermedad ya puede quedar con una secuela muy grave, pero además la enfermedad tiene tratamiento que evita esa secuela. Porque si un paciente ya nace y se ve que está enfermo, no estoy tamizando, estoy diagnosticando un paciente que ya tiene síntomas. Si yo diagnostico una enfermedad muy grave que va, que va a manifestarse dentro de 5 meses, pero no hay nada que hacer y el paciente ya nació, pues no tiene mucho sentido. Entonces, estas enfermedades se definen por una serie de criterios y entre ellos es, el paciente nace, se ve sano aparentemente, pero si yo lo diagnostico antes de que se manifieste, hay un tratamiento que evita esas secuelas. Hay varias enfermedades que pueden tamizarse y que cumplen esas condiciones. Sin embargo, en Colombia eh, solamente teníamos el hipotiroidismo congénito hasta hace un tiempo. La ley 1980 de 2019 eh, dijo que teníamos que tamizar otras patologías y las resoluciones que nos indican cómo apenas acabaron de salir. Hemos estado todo el equipo de genetistas muy pendientes de esto y ya por fin salieron. Entonces, ¿cuáles son? Enfermedades auditivas, enfermedades visuales, el hipotiroidismo congénito, una enfermedad que se llama fenilcetonuria, otra que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa, galactosemia, eh, hemoglobinopatías, enfermedades de la hemoglobina. Se me puede escapar alguna persona alrededor de 7 cuando ya las cuento todas. De esas, yo diagnostico, porque la visual es con un examen visual, la auditiva con un examen auditivo, y el resto las diagnostico con una gota de sangre en un papel. De esas, que las llamamos las metabólicas, solo una no es huérfana, que es el hipotiroidismo, y todas las demás son enfermedades huérfanas que vamos a poder detectar desde el nacimiento
si pues ponemos en práctica el tamizaje natal como la ley. Perfecto. Pues doctor Julián, muchísimas gracias. Un abrazo, gratitud inmensa desde la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas por su tiempo y por la claridad en el concepto. Que tenga un buen viaje. Bueno, muchísimas gracias. De parte mía, de parte de la Asociación Colombiana de Genética Humana, saben que siempre pueden contar con nosotros para este tipo de actividades y es con mucho gusto.